8 de cada 10 personas activas sexualmente lo van a pasar, se van a infectar por el virus del papiloma humano, que en un porcentaje pequeño de los casos deriva en el cáncer de cérvix o cáncer de cuello de útero. El cáncer de cuello de útero es el tercero más frecuente entre las mujeres. Según las estadísticas, en España fallecen cada año más de 800 mujeres por este tipo de cáncer. Hablemos de ello y hagámoslo con la doctora María José Puente. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y jefa además del servicio del Hospital San Pedro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, mañana además tienen una charla, ¿no?, en el Colegio de Médicos sobre este tema, ¿no? Conocer qué es exactamente el cáncer de cérvix, ¿no? Y cómo prevenirlo. De ello hablamos enseguida, pero me gustaría conocer en primer lugar qué es el virus del papiloma humano, porque hay muchos que lo consideran que es una infección rara, sospechosa de algo que no se conoce muy bien e incluso a veces no nos enteramos que lo tenemos, ¿no? ¿Qué es exactamente? La infección por el virus del papiloma es una infección de las más prevalentes, es la infección de transmisión sexual más frecuente. Como bien has dicho en la introducción, 8 de cada 10 personas a lo largo de su vida que sean sexualmente activas pueden estar infectadas por este virus. Lo que ocurre normalmente es que, como cualquier otro virus, pues la inmunidad propia de la paciente o del hombre, tanto del hombre como de la mujer, pues puede hacer que elimine esta infección. Pero sí que hay un porcentaje pequeño de casos, entre un 10 y un 15%, que esta infección se hace persistente. Entonces ahí es cuando se introducen las células del cuello del útero y puede dar lugar a lesiones precursoras del cáncer de cérvix. No significa padecer el virus del papiloma, no significa tener que desarrollar un cáncer de cérvix. Son muy pocos los casos, porque, como he dicho, tu propia inmunidad lo elimina. Luego también nosotros detectando esas lesiones precursoras que pueden ser de bajo grado o de alto grado antes de desarrollar un cáncer, vamos a tratarlas. Entonces, es un porcentaje pequeño, pero tenemos que conocerlo y tenemos que saber. ¿Afecta a unas mujeres más que a otras? Me refiero por edades, por ejemplo. Normalmente la población joven es la que mayor incidencia tiene, mayor prevalencia de esta infección por el virus del papiloma, pero también son las que mejor inmunidad y una inmunidad más desarrollada tiene por su juventud, por las características de su sistema inmune, y entonces son las que más fácilmente lo van a eliminar. Cuando ya contrae el virus del papiloma una mujer más adulta, a veces es más difícil que su sistema inmunitario lo elimine. También hay que tomar una serie de medidas, como por ejemplo evitar el fumar. El fumar altera todas las mucosas y hace que sea más difícilmente eliminable el virus del papiloma. ¿Cómo afecta a los hombres este virus? Bueno, a los hombres también afecta, y por lo tanto ahora posteriormente os comentaré el tema de las vacunas, también a los niños. Afecta provocando cáncer de orofaringe, pues por las prácticas sexuales, porque claro, el virus del papiloma es una infección de campo, no se localiza solo en el cuello del útero, sino también en la vagina, en la vulva. Puede infectar la mucosa oral, y luego también la zona del pene y en el ano. Entonces es una infección que puede ocasionar, claro, si se desarrolla y esto, cáncer tanto orofaríngeo, anal, del pene. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta todo ese tipo de cosas, aunque son menos frecuentes, pero cada vez se están incrementando más los diagnósticos asociados a la infección por el virus del papiloma. Hemos hablado de un gran porcentaje de mujeres que lo padecen, ¿no? Cerca de un 80%, si no me equivoco. Que realmente han estado en contacto. Que han estado en contacto con el virus. ¿Cuáles serían sus síntomas? No, esto generalmente pasa desapercibido, es una infección que puede ser asintomática y generalmente es asintomática. Cuando ya desarrolla la lesión del cuello del útero,
o puede desarrollar un cáncer de cuello, de útero, pues entre los síntomas en estadios precoces puede ser sangrado con las relaciones, lo que nosotros llamamos coitorragia, un flujo anómalo o que sangre de forma irregular, o sea, cualquier síntoma o signo que te haga sospechar que algo no va bien, que hasta entonces no lo padecías. Bueno, pues hablemos... O verrugas genitales también, disculpa. Bueno, eso tiene tratamiento, sí, que podemos hablar de ello, pero lo importante en todo esto es el cribado, ¿no? El detectar precozmente que uno bueno, tenga el virus y que pueda padecer después el cáncer. Efectivamente, en toda enfermedad o en el desarrollo de una enfermedad hay una prevención primaria que es evitar contraer la enfermedad o bien mediante vacunación o bien mediante aplicando conductas o hábitos más saludables para evitar contraer la infección, y una prevención secundaria, es decir, cuando tú ya lo tienes o tienes esa infección o unas lesiones en base precursora, detectarlas, y para eso están los programas de cribado y la detección mediante la citología y la detección del virus del papiloma, y ahí es donde entran en juego los programas de cribado. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí en La Rioja con estos programas de cribado? Pues en el 2006 se lanzó también un programa de cribado invitando a las mujeres para hacer citología. En ese momento se hacía solamente la citología, la determinación de citología, y lo hacíamos el especialista, el ginecólogo. Ese programa de cribado duró hasta el 2010. Posteriormente se abrió otra vez en el 2018 y invitando también a las mujeres, y se paralizó en el 2019. Luego vino la pandemia y ese programa era un programa que lo hacíamos, o sea, unas pruebas, unas determinaciones que los hacíamos los especialistas. Ahora, en lo que se trata del programa, todo programa de cribado poblacional, lo que trata es de abarcar a la mayor población y a todos los grupos de mujeres, o sea, a todas las mujeres comprendidas en los grupos que puedan desarrollar este tipo de lesiones o que puedan desarrollar cáncer. Entonces, el Ministerio instó a todas las autonomías a que este cribado poblacional se implantara en 5 años, lo hizo en el 2019, o sea que tenemos que tenerlo implantado ya para el 2024, y que fuera como el cribado del cáncer de colon o el cribado del cáncer de mama, que se hiciera desde atención primaria y mediante una carta de invitación a todo esto. Y nosotros lo pusimos en marcha desde abril del 2022. Con las características de cribado poblacional, porque se ha visto que este tipo de cribado, los cribados poblacionales, son las mejores herramientas. Se trata de dar la mejor accesibilidad a todas las mujeres, equidad, para que no tengan que estar andando pidiendo cita y que puedan tener problemas de accesibilidad a la hora de realizar estas pruebas. Bueno, ¿y cómo han funcionado? Desde el año 2022 tenemos los datos de 2023, ¿no? Sí. Los datos, ¿qué resultado ha habido o cómo lo ha visto usted? Pues me gustaría que hubiera habido mayor ¿participación? No, equipación no, la equipación la tenemos. Participación, sí, porque se han invitado se han mandado unas cartas de invitación, llega por SMS la invitación desde las nacidas de 1994 y hemos llegado a las nacidas hasta 1977. Ya vamos a ampliar el 78, 79 y demás. El año pasado hubo una participación del 22%, pero queremos ampliarlo. También es un programa nuevo, no podemos compararlo con el programa de detección del cáncer de mama, por ejemplo, que lleva desde 1990, o con el programa de cribado del cáncer de colon, que son los 3 programas de cribado poblacional. Tenemos un 22% y queremos llegar a un 70%, porque es que hemos visto que lo mejor para prevenir, para mejorar el pronóstico, es una alta participación en el cribado. Entonces, que cuando reciban esa carta de invitación o ese SMS para la citación, que acudan. ¿Y cómo se puede participar si, por ejemplo, no lo has recibido? Por esperar, normalmente si estás entre el grupo comprendido entre los nacidos entre el 94 y el 77, si no ha recibido, se puede llamar a Salud Responde
a ver por qué no se te ha enviado y demás esa notificación o esa invitación. ¿Y los más mayores? Irán llegando, vamos llegando. Claro, es un programa que, como empezamos con este tipo de programa no hace 2 años, bueno, ahora va a hacer 2 años, pues claro, es un programa que primero empezamos de una forma con un programa piloto y ahora, viendo que todo funciona correctamente, hay que ir ampliando. Empezamos por varios centros de salud, se fue ampliando la cobertura o las invitaciones a otros centros de salud y recientemente se ha incorporado también toda la zona de La Rioja Baja, de la zona del área de Calahorra y demás. Y la verdad es que el sistema, el circuito está funcionando bien, pero hemos tenido poca participación en el sentido, pero vamos a mejorar esa participación porque vamos a insistir y se van a ampliar luego también los grupos de edad. ¿Cuáles fueron esos resultados? O sea, ¿qué se detectó? ¿Qué hizo ese cribado? Participaron unas 4, por ejemplo, en los datos del 2023, 4.062 mujeres, creo recordar, y de esas 4.062 se han detectado unas 325 pruebas anómalas, o sea, lesiones precursoras que hemos conseguido tratar a tiempo y que por lo tanto que de esas podrían desarrollar a lo mejor un 20% de esas lesiones precursoras un cáncer. Esas las hemos detectado, las seguimos en las consultas de ginecología. Si son lesiones de alto grado las tratamos y les quitamos esa lesión, si son de bajo grado las controlamos más estrictamente y luego de todas las lesiones hemos detectado 2 cánceres invasivos ya infiltrantes, que claro, es un tipo de cáncer que si no se detecta a tiempo pues tiene una alta mortalidad. Bueno, pues es importante entonces esos cribados y participar. ¿Qué puede decirnos de las vacunas, donde este año además a los niños, ¿no? Se ha incluido dentro de las vacunas una novedad, ¿no? Pues la mejor estrategia para la prevención, la mejor estrategia como prevención primaria del cáncer de cuello de útero es la vacunación. Lo ideal es incluirlas en el calendario vacunal antes de empezar las relaciones sexuales en los niños a los 12 años, que ya están incluidas. A las niñas ya se les lleva vacunando, yo creo que son las nacidas en 1993, y este año, el año pasado, se ha incorporado en el calendario vacunal de los niños. Entonces, hacer una inmunidad de rebaño, porque claro, los niños, como he dicho, los varones también pueden desarrollar lesiones asociadas al virus del papiloma. La cobertura aquí en La Rioja siempre ha sido muy buena, en todos los foros, congresos. La Rioja es de las comunidades donde más cobertura vacunal hay. Pero también hay que las mujeres adultas o que hayan tenido infección o que tengan una infección por un virus, por un tipo de virus, porque hay como 130 tipos de virus, aunque solamente 15 o 20 están asociados a este tipo de lesiones. Pero hay mujeres que pueden estar infectadas por un tipo de virus, pero tenemos una vacuna que cubre contra 9 tipos de virus diferentes. Entonces, también instar a gente que, aunque haya tenido ya relaciones o pueda tener ese riesgo de haber contraído la infección, que se vacunen, ¿vale? ¿Qué nos puede decir entonces, por ejemplo, de las personas que participen en este cribado, o si es habitual o en la propia revisión anual que hacemos en ginecología, ahí se revisa absolutamente todo, ¿no? Pero esto es un cribado poblacional, es algo distinto, no es una revisión como se hace con una ecografía. Esto es tomar una muestra del cuello del útero, específico, ¿no? Es específico y es un cribado para detectar estas lesiones. Entonces, es tomar una muestra del cuello del útero. Si tienes entre 25 y 34 años, de esa muestra se va a determinar, se va a hacer una citología. Y si entre el grupo de 35 a 65 se va a determinar el virus del papiloma. Si el virus del papiloma te sale negativo,
hasta los 5 años siguientes es muy improbable que desarrolles ninguna lesión de alto grado. Estas son las recomendaciones hechas por el Ministerio y por todas las sociedades. De 25 a 34 años citología, si es normal hacerla cada 3 años, y de 35 a 65 determinar el virus del papiloma, que se hace en la misma muestra. Y si el virus es negativo, repetir a los 5, o sea, ya no hay que repetir hasta los 5 años. Si alguna de estas 2 pruebas te sale alterada, entonces es cuando se hace la otra, para ver si hay alguna lesión, ¿vale? Y porque se ha visto que la determinación del virus del papiloma es mucho más sensible y más específica que la citología para detectar este tipo de lesiones, ¿vale? ¿Qué tratamiento, si nos detectan que tenemos el virus del papiloma, hay tratamiento para todo el mundo? No hay tratamiento. Lo único, hay que tomar unas medidas, sí, hay que tomar unas medidas. Bueno, se recomienda vacunar, y luego las medidas preventivas son las medidas que aconsejamos siempre: dejar de fumar, utilizar el preservativo, ese tipo de medidas, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a quedar con esos consejos, y si además alguien se ha quedado con ganas de más, ¿no?, de más información, mañana hay una charla en el Colegio de Médicos. ¿A qué hora es? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Pues allí está María José Puente para informar y aclarar cualquier tipo de dudas. Recordamos, ¿no?, a todas esas personas, ese elenco de mujeres que hemos dicho que están en esas edades, ¿no?, que esperen tranquilas, que les llegará esa citación, y que lo importante es participar una vez que les han llamado, ¿no? Porque es muy importante detectar estas lesiones precursoras para poder erradicar la incidencia. En países como Australia, que llevan con estos programas de hace tiempo, se ha visto reducida la incidencia y la mortalidad en un 70%. Es que la OMS lo ha declarado como el tumor, como el cáncer erradicable, y esto es un hito, porque es un tumor frente al que tenemos una vacuna y tenemos unos métodos de prevención y de diagnóstico precoz fáciles, accesibles y bueno, pues que están al alcance. Hay que aprovecharlo. Gracias. Les invitamos entonces mañana, si ustedes pueden acudir a esa charla. María José Puente, un placer. Buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, enseguida regresamos con la tertulia y enseguida regresamos y hablamos sobre esa comparecencia de Gonzalo Capellán, donde ha hablado hoy en el Parlamento sobre esa línea de alta tensión Tauste-Jundiz, dando y aportando todos los datos que se conocen hasta ahora y sabiendo también qué es lo que el Gobierno de La Rioja está haciendo para impedir su instalación. Lo vemos en unos instantes. Hasta ahora.